seguimos la recorrida por el Parque Independencia en un lugar que es una memoria reciente, porque hay muchos que tenemos recuerdos del zoológico. Que en realidad es fundacional del parque. Cuando se creó el Parque Independencia, decíamos en 1911, ya estaba la idea de crear un zoológico dentro del parque, porque siempre se lo pensó como un lugar instructivo que podía estar destinado a los chicos, y de hecho cuando se puso en marcha el Parque Independencia ya hubo un zoológico. Al principio con pocos animales, con muchos por ahí animales tipo patos o cosas muy silvestres y muy fáciles de conseguir, pero poco a poco se fue reforzando. El zoológico de La Plata donó algunos ejemplares, el zoológico de Buenos Aires también, e incluso vecinos acercaron algunos animales, así que este zoológico que ya no está, pero que han quedado jaulas, lugares, es parte de la propuesta inicial del Parque Independencia, que incluso tenía establecido por ordenanza que se iba a cobrar una entrada para venir a verlo, que iba a haber un día gratuito el primer domingo y el último de cada mes para los chicos de las escuelas. O sea, había toda una idea de que el lugar tenía que servir como un lugar educativo más que nada. Así que este lugar, esta parte asignada al zoológico está también desde hace más de un siglo. Cuando vemos este tipo de jaulas, lo que nos recuerdan, sí, son aquellos zoológicos antiguos por las formas que tienen, por el uso de esos materiales. El paisaje que uno tenía cuando llegaba a esta parte del parque, aparecían sí, esas jaulas metálicas con un techo tipo cúpula también de chapa, pintado de color rojo o bordó, así que había todo un aspecto que era el zoológico fundacional, que tenía esa impronta que todavía queda en algunas jaulas. Incluso hay algunas que son altas porque había cóndores, había águilas, es decir que en realidad el lugar era atractivo, tenías una variedad, nunca hubo elefantes o rinocerontes o animales de gran porte, pero hubo camellos, hubo leones, hubo pumas, es decir que la propuesta era interesante y era muy rica. De hecho, como decís vos, está en la memoria de todos este lugar. Y si bien se ha evolucionado y la idea que hoy se tiene acerca de los animales, del cuidado que hay que tener, de que no estén exhibidos, digamos que eso ha variado, también sirvió para llevar adelante la niñez de muchos bahienses. Era un paseo casi obligado. Sin duda, además estaba la propuesta de la calecita, que ahora se ha corrido más al sector de entrada, bueno, negocios, y este lugar tenía una vida, de hecho todavía la tiene, porque la gente sigue viniendo a este lugar, aunque no haber animales. Pero bueno, este criterio de los animales que no tienen que estar en cautiverio y demás, llevó a que hace 5 años, en 2014, se decidió finalmente, después de una discusión bastante extensa, cerrar el zoológico. En realidad, todos los animales fueron llevados a otro zoológico, que no lo llaman zoológico, está en la Ciudad de América, que es un lugar de estar de los animales, que la verdad no hay mucha diferencia. Los animales que estaban acá en Bahía Blanca ahora están en América, en cautiverio también. Quizás el lugar sea un poco más amplio, más libre, pero bueno, la decisión estuvo tomada, el zoológico no está más, y lo que pasa es que no se decidió todavía qué hacer en este espacio, con lo cual han quedado jaulas vacías, edificios donde había animales que están a medio de moler en algunos casos, y la gran atracción que era la Fosa de los Leones, que quien no se asomó al gran pozo donde llegó a ver hasta 3 leones, que bueno, eso sí, hace un año se lo llenó de tierra, se tapó, el foso no está más. Hubo una discusión de hacer ahí un anfiteatro, algún uso, pero bueno, un día dijeron no, bueno, se llenó de tierra para evitar algún accidente o algo raro, y eso tampoco está. Pero después hay muchos todavía elementos de esa época, ¿no? Eso seguramente porque era muy peligroso mantener ese foso en esas condiciones, pero bueno, también albergó en otras épocas otros atractivos de Bahía Blanca, como el caso del panorama. Exacto, en 1928 Bahía Blanca celebró sus 100 años y una de las decisiones que tomó fue contratar al pintor Augusto Ferrari para que hiciera una gran pintura que reflejara la época fundacional de Bahía Blanca. Ese fue el gran panorama, se lo llamó, que era una pintura de unos 3 metros de alto por 14 de largo, un mega mural que se colocó dentro de un edificio, alrededor de un cilindro. Entonces se armó un edificio cerrado con un techo tipo cúpula.
Entonces uno entraba a ese edificio y daba toda una vuelta alrededor de la pintura de Ferrari, el panorama, que empezó estando en pleno centro, en la cortada, lo que hoy es la peatonal Drago. Ahí estuvo el edificio 1 año o 2 años, hasta 1930, y después se mudó al Parque Independencia. Se trajo el edificio, que era de madera, y se trajo adentro el panorama. Así que durante casi 40 años el Parque Independencia tenía entre sus atractivos el panorama de Ferrari, al cual venían las escuelas, se los traía a que visitaran, se subía a una tarima y ya te digo, se daba todo el recorrido y se veía imágenes de la época fundacional de Bahía, del fuerte, de algunos chicos jugando en el arroyo en la Postá. Era un paseo, un recorrido. Bueno, ¿qué pasó? La pregunta es dónde está, ¿no? Sí, es difícil saber dónde estaba. Nosotros hemos visto una tarima que pareciera que podría haber estado ahí por las dimensiones, pero yo nunca pude determinar bien dónde estaba, y como ya hace más de 50 años que lo sacaron, hay que encontrar a alguien que haya venido y que tenga bien en claro. A veces la memoria de la gente no retiene por ahí esos detalles. Así que hoy hay una tarima que nosotros suponemos que puede haber estado ahí, pero en la década del 50 el edificio estaba muy afectado por el agua, la lluvia, porque era de madera, entraban palomas. Entonces un día se decidió desarmarlo para volver a armarlo. Es decir, la idea es desarmarlo, arreglarlo, retocar la pintura, que también estaba en mal estado, y desapareció el panorama en la década del 50 y no volvió nunca. Es decir, no solo no se rearmó, sino que además la pintura de Ferrari se perdió, no está más. Es decir, la pintura estuvo en el Museo Histórico de Bahía Blanca a la espera de ser reparado, y en algún momento entre los 60 y los 70, nadie sabe explicarlo, no está más la pintura de Ferrari, el panorama. Ni el edificio tampoco, pero si tuviera la pintura no era difícil rearmar el edificio. Pero bueno, el Parque Independencia tuvo también el panorama de Ferrari desde la década del 30 hasta los 50, y mediados de los 50 estuvo acá, así que era otro gran atractivo del Parque Independencia que lamentablemente para los bahienses, porque Ferrari además es una personalidad destacada, su hijo León Ferrari fue también un escultor y pintor destacado, así que hubiera sido una obra muy atractiva que podíamos tener los bahienses. Y digamos que con un valor importante, vos lo mencionabas, el valor como artista y de esa pintura que también reflejaba o intentaba recrear lo que había sido la fundación de la ciudad. Además Ferrari era un especialista en panorama, que era un poco una moda que había. Entonces Ferrari había pintado en la Argentina, Ferrari era italiano, ¿no? Pero vino a Argentina y como tuvo tanto trabajo, al final se quedó viviendo acá. Y había pintado 3 o 4 panoramas, uno con la batalla de Maipú, otro con la batalla de Chacabuco, para el centenario de la Independencia. Todos se perdieron, no hay ningún panorama de Ferrari, por distintas circunstancias. Si tuviéramos el de Bahía Blanca sería algo maravilloso, pero parecen que están condenados a tener ese destino. Yo hablé hace poquito con un nieto de Ferrari y ellos no saben dónde están, cómo se perdieron, saben que no están más, nada más. Y lo lamentan porque eran verdaderas obras de arte, ¿no? Hasta aquí hoy la historia del Parque Independencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos nos queda otra historia, por aquí cerca nomás.